Olá, buenas tardes. Muy bem-vindos a todos a esta nueva edición del Club de Expertos para Latinoamérica, versión de español. Agradeço muito a todos que estão aqui. Só alguns recordatórios, que todas as apresentações são gravadas. Tu vas receber, al final desta apresentação, um enlace que pode aceder à apresentação e mirar quantas vezes tu lo quieras hasta el fin de año. Entonces, mira que hasta el fin de año puede mirar todas las presentaciones que fueron hechas este año. Para apresentações de los anos anteriores, do ano passado, tu puedes aceder todas as apresentações que estão em nosso YouTube de Beckman Coulter Latam. ¿Okay? Entonces, solo un recordatorio que estas presentaciones son una parcería de Beckman Coulter, ese FADE para Latinoamérica, y que nuestra intención realmente es ayudar a ustedes y sus laboratorios con las herramientas para una microbiología más avanzada. ¿Okay? Ahora voy a pasar a Sara de ese FADE. Gracias, Sara. Hola a todos, muchas gracias por todos estarem acá con nosotros. Estamos muy felices con ustedes estarem aqui para compartilhar muitas informações que temos tanto do lado desse FADE quanto com Beckman por acá também. Sejam muito bem-vindos. Bueno, entonces presento a ustedes hoy a persona responsável por esta charla. Daisy Rojas. Daisy Rojas é especialista de aplicações desde Colômbia, pero nos dá suporte em toda a Latinoamérica para questões relacionadas à microbiologia. Daisy tem mais de 20 anos de experiência em microbiologia, sabe muito, pode aproveitar esse espaço para sacar todas suas dúvidas de microbiologia com Daisy, porque realmente é nossa especialista de microbiologia. Estamos também aqui com Naira, que é uma especialista desde CFADE, de Latinoamérica, que vai nos dar suporte, principalmente quando estamos falando das duas linhas. Então, por favor, todos que tenham algumas dúvidas, por favor, deixem aí no chat. Graças a todos que estão escrevendo aqui de onde são. Graças por isso, é muito importante para nós. E, al final, abriremos para perguntas. Pero se tienes alguma dúvida durante a apresentação, pode pôr no chat. Pero al final de la presentación, yo voy a abrir para nuestras dos expertas, Daisy y Naira, para que puedan contestar todas a ustedes, ¿ok? Muchas gracias. Gracias una vez a todos, a Daisy y Naira, por estar presentes ahora. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes. En la charla de hoy vamos a revisar casos clínicos con resistencia antimicrobiana. Vamos a revisar primero la situación actual de resistencia antimicrobiana ante la que nos encontramos globalmente. Vamos a revisar algunos casos clínicos con algunos mecanismos de resistencia que vamos a encontrar en el día a día de nuestras actividades en el laboratorio de microbiología. Y finalizando ya el papel o el rol que juega el laboratorio de microbiología en la resistencia antimicrobiana. Actualmente, la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Todos los días, nos enfrentamos a noticias muy preocupantes sobre lo que está pasando frente a los tratamientos antimicrobianos y, las bacterias emergentes o lo que ya se ha denominado las superbacterias que cada día aparecen y aparecen con resistencia ya a los antibióticos que son ya de última línea y que eran nuestra última opción para tratamientos y que ya no están siendo eficaces por la resistencia que se está presentando. Al representar un problema de salud pública, la Organización Mundial de la Salud lo considera como una prioridad en salud debido a que cerca de 1.3 millones de pacientes mueren cada año por resistencia antimicrobiana. Hay proyecciones que indican que para el año 2050 van a existir más muertes por resistencia a los antimicrobianos que por cáncer. Realmente es alarmante lo que nos proyecta la Organización Mundial de la Salud respecto a todos los datos que se han obtenido hasta el día de hoy. También generando un impacto económico a nivel global, ya que se estima que hasta 3.4 billones de dólares para el 2030 serán
pues la inversión en la parte de resistencia antimicrobiana con desarrollo de antibióticos, pero con fallas terapéuticas, lo que va a llevar pues a más estancias hospitalarias y más muertes como tal. En el 2022, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de los Estados Unidos, emitió un reporte especial sobre el impacto que el COVID-19 tuvo sobre la resistencia antimicrobiana intrahospitalariamente. De 2020, comparando 2020 versus 2019, presentando un incremento del 35% de las infecciones en enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y un aumento del 32% de pseudomonas aeruginosa multiresistentes. Realmente unos incrementos bastante altos. Este año, la Organización Mundial de la Salud publicó el listado de prioridad de patógenos bacterianos multidrogoresistentes, donde incluye 15 familias de patógenos resistentes a antibióticos agrupados pues en categoría crítica, alta y media. De acuerdo con esta categoría, pues de acuerdo a con estos microorganismos que ellos nos indican en esta lista, pues son los reportes que nosotros vamos a encontrar en el día a día de mecanismos de resistencia que debemos estar reportando obligatoriamente pues a los entes regulatorios. Tenemos dentro del grupo crítico, pues como los enterobacteriales resistentes a carbapenemasas, a betalactamasas de espectro extendido, Acinetobacter baumannii pues resistente a carbapenem. En el alto grupo pues tenemos, por ejemplo, Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Ya, pues de acuerdo con este listado, pues se crearon algunos casos clínicos o revisamos algunos casos clínicos donde vamos a poder ver algunos mecanismos de resistencia donde nosotros vamos a enfrentarnos todos los días en el área de microbiología. Tenemos el primer caso, una paciente femenina de 13 años que acude a urgencias en compañía de su madre con un cuadro clínico de 6 días de evolución consistente en trauma en miembro superior derecho, posterior a caída en aula de clases contra el piso. La madre pues refiere que toma naproxeno de 500 miligramos cada 8 horas sin mejoría de la sintomatología. El paciente refiere pues exacerbación de la sintomatología hace 2 días aproximadamente. Adicionalmente, un pico febril sin cuantificar con resolución pues, de dosis sónica de acetaminofén. Niega otra sintomatología asociada y remitida a ortopedia con diagnóstico de contusión de brazo y codo derecho. Ya pues en su examen periódico y pues la evaluación por ortopedia y de acuerdo a los hallazgos se realizan cultivos y ya que había presentado pues un pico febril, realizan cultivos de hemocultivos, urocultivos, secreción intraarticular de hombro derecho y secreción endomedular de tibia izquierda. En todas las muestras que le tomaron a la paciente se aisló Staphylococcus aureus. Este fue el reporte del microorganismo aislado con su antibiograma respectivo, donde observamos la prueba de screening de cefoxitin con una MIC mayor a 4 interpretada como positivo y con resistencia a la oxacilina, presentando un cuadro de Staphylococcus aureus meticilino resistente, donde fenotípicamente lo hemos detectado. Recordemos que pues Staphylococcus aureus es la principal microorganismo patógeno de su género, es causante de infecciones diversas, tanto de origen comunitario como hospitalario. Las cepas resistentes a meticilina son una de las principales causas en los brotes de infección nosocomial. ¿Por qué es importante la evaluación o la valoración de este screening de cefoxitin en nuestro antibiograma para la detección de Staphylococcus aureus meticilino resistente? La cefoxitina es un marcador de la presencia del MEC-A, ya que es el inductor más potente para poder mejorar la expresión del gen MEC-A
el que pues, detecta la resistencia a la meticilina. El fenotipo de resistencia a la meticilina es más frecuente en Staphylococcus coagulosa negativo, excepto Staphylococcus lugdunensis y Staphylococcus saprophyticus, que en Staphylococcus aureus. Entonces es más frecuente encontrarlo en los coagulasa negativo. La resistencia a la meticilina, ¿qué implica? Una resistencia a todos los betalactámicos, incluyendo penicilinas, las combinaciones con betalactámicos, los inhibidores de betalactamasas, cefalosporinas, excepto ceftarolina, que es un antibiótico, una cefalosporina de quinta generación con actividad anti-MRSA, monobactam y carbapenem. Por eso es importante que cuando nosotros realizamos nuestro reporte, adicionemos los pie de nota. En estos pie de nota estamos dando referencia sobre el hallazgo del microorganismo y el hallazgo del mecanismo de resistencia fenotípicamente. Igual, en CLCI, en el capítulo dedicado pues, a estafilococos, ustedes pueden encontrar los métodos de test para la detección de la prueba de cefoxitin y oxacilina, tanto en los coagulasa positivo como en los coagulasa negativo. La oxacilina y la meticilina pues, son penicilinas semisintéticas que se desarrollaron para el tratamiento en infecciones causadas por Staphylococcus aureus, productores de betalactamasas, actuando pues, en la síntesis de la pared celular. La resistencia a oxacilina se debe a la adquisición del gen MECA, que codifica la proteína fijadora de penicilina, PBP2A, que posee una baja afinidad por los betalactámicos. Un método pues, alternativo que pues, es de rápido y eficaz, que es la detección del gen MECA por métodos de amplificación mediante PCR, aunque estos métodos no son de la rutina, no es el día a día, pero son métodos que nos ayudan a detectar mecanismos de resistencia por medio del PCR en tiempo real y poder dar una respuesta oportuna para mientras obtenemos el resultado final del antibiograma y ya pues el médico tratante pueda tomar las decisiones correctas respecto al tratamiento del microorganismo causante de la infección. Es importante pues conocer la epidemiología tanto local y también conocer cómo estamos a nivel global. Esto pues es una gráfica de la epidemiología a nivel global tomada del CDC, donde observamos cómo la resistencia a Staphylococcus aureus meticilino resistente está pues, presente prácticamente en todos los países, en donde podemos observar una resistencia entre un 25-50% en algunos países, en otros, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, mayor al 50%. Es importante que nosotros estemos siempre reportando, o sea, todos los laboratorios de microbiología, reportando a los entes reguladores para poder así obtener datos. El cuadro que ustedes observan aquí a la derecha de la incidencia o pues la proporción de infección en torrente sanguíneo debido a Staphylococcus aureus resistente a meticilina en pacientes y pues son de reportes a nivel global, donde el último reporte, esto fue tomado de la página de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, a nivel mundial pues estamos con una incidencia del 32% y algunos países de Latinoamérica como Argentina el 34%, Colombia el 45%, Perú con un 82%. Por eso es importante conocer nuestra epidemiología para poder pues tener situación frente a este control de infecciones por este microorganismo de importancia clínica. En el caso número 2 tenemos una paciente femenina de 70 años, entra a valoración preanestesia por cirugía programada.
a una endoscopia y colonoscopia bajo anestesia con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con antecedente quirúrgico de reconstrucción mamaria por accidente de tránsito, faquectomía bilateral, refiere a alergias a sulfas y penicilina, diagnóstico inicial, incontinencia urinaria no específica, toman un cultivo de orina, un urocultivo. En el urocultivo en la orina, pues aislaron Enterococcus fecalis. Yo aquí coloqué pues el reporte de Linezolid, ya que en este aislamiento el Linezolid dio una MIC de 4 con una interpretación intermedia de acuerdo a los puntos de corte de CLCI 2024. Es importante este microorganismo o estas detecciones porque pues los enterococos forman parte de la flora gastrointestinal, hablándose pues en más del 90% de los pacientes sanos. Los enterococos son los principales agentes de infecciones nosocomiales. La infección más frecuente por Enterococcus fecalis es en infección urinaria. También pues, se puede aislar en infecciones de heridas, de secreciones, bacteriemias, endocarditis y otras infecciones. Actualmente es catalogado como un patógeno de infección intrahospitalaria. Esta cepa la remiten al Laboratorio de Salud Pública para confirmar la resistencia al Linezolid de acuerdo pues, a lo establecido, a los lineamientos. Cada uno pues en su país, en su región, debe estar alineado a lo que el Instituto Regulador o los laboratorios de salud pública les determine sobre los mecanismos de resistencia inusuales y el resultado fue confirmado. Esta cepa, pues, con una MIC de Linezolid de 4 con interpretación intermedia. Recordemos, pues, que el Linezolid es un agente antimicrobiano sintético de la familia de las oxazolidinonas, oxazolidinona, que inhibe la síntesis de proteínas de las bacterias. Este antibiótico es usado para las infecciones de bacterias gram positivas clínicamente relevantes. Entonces, por eso es preocupante el hallazgo de esta resistencia inusual al Linezolid, ya que esto va a limitar las opciones terapéuticas a nivel institucional. La resistencia al Linezolid está asociada con mutaciones cromosómicas y genes transferibles CFR, OPTRA y POXTA, las cuales se codifican en plásmidos que facilitan pues, su diseminación entre bacterias. Por eso es importante tener presente estos hallazgos en el laboratorio, ya que la diseminación se puede presentar entre el mismo género, de bacterias de la misma especie o como a otras bacterias. Estos genes se han recuperado de microorganismos que se han aislado en humanos, en animales, en ambiente y en alimentos. Entonces, por eso la importancia de detección de estos genes de resistencia. El gen OPTRA fue identificado por primera vez en China en el año 2015. Estos datos a nivel global de epidemiología fueron consultados o los consulté en la página de Pfizer, en un programa que ellos tienen que se llama Atlas, que es el liderazgo y vigilancia de pruebas antimicrobianas, y pues son datos que comparten los datos sobre patrones de resistencia. Entonces son datos que ellos obtienen de todas las regiones del mundo que han notificado sobre estos hallazgos. Aquí pues encontramos en China, estos datos están en la página el último año, pues asequible de información 2022, donde presenta que China tiene un 4% de resistencia al Linezolid, en España, por ejemplo, 1.9%, en Colombia un 2% de Linezolid. Aquí menciono pues un estudio y una circular emitida en Colombia por el Instituto Nacional de Salud. El estudio fue que estoy presentando en la identificación de especies de resistencia a vancomicina y Linezolid en enterococos
SPP aislados en un hospital en Ecuador. Este estudio es retrospectivo, fue efectuado entre enero del 2019 y diciembre del 2021 y realizado pues en un hospital de Ecuador, donde recolectaron todas las cepas de enterococos y aislaron 533 enterococos fecalis con detección del gen OPTRA, resistencia al Inesolid, y aislaron 163 enterococos fashion, donde encontraron fenotipos de resistencia tipo BAN-A y BAN-B. Entonces, es preocupante pues los hallazgos de estos enterococos fecalis ya con resistencia al Inesolid. Igual en estos momentos no es solamente para este grupo de microorganismos, sino también se ha encontrado en algunos estafilococos coagulasa negativo. En Colombia, en el año 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social y con el Instituto Nacional de Salud, nuestro ente regulador, emiten la circular 023 del 2022, donde realizan la vigilancia nacional, o sea, dan un resultado de la vigilancia nacional de aislamientos clínicos de enterococos fecalis resistentes al Inesolid, portadores del gen OPTRA en Colombia. Este estudio fue realizado, recolectaron cepas entre octubre del 2014 y febrero del 2019, obtuvieron 25 aislamientos de enterococos fecalis resistentes al Inesolid, analizados por secuenciación del genoma completo con el hallazgo del gen OPTRA. La resistencia, pues de acuerdo a los datos obtenidos y lo que podemos ver con las circulares, la resistencia pues a nivel mundial es baja, pero igual se ha estado observando en los últimos años que la resistencia va incrementando. Entonces, es importante detectar este mecanismo de resistencia. Igual, recordemos que en el laboratorio de microbiología, ante los hallazgos de resistencia inusual, siempre vamos a verificar nuestro aislamiento, la pureza de la cepa, el aislamiento, el control de calidad interno, bueno, todas las fases preanalítica y analítica que nosotros realizamos en el laboratorio para dar un reporte final confiable y poder tomar pues las acciones determinantes. Entonces, este gen OPTRA se ha aislado en microorganismos se ha obtenido pues en alimentos de origen animal, en personas que han estado hospitalizadas, en aguas residuales y suelos. Entonces, quiere decir que pues podemos obtener presencia de este microorganismo en todo pues el entorno en el que nosotros nos encontramos. En el caso número 3, tenemos un paciente masculino de 69 años que consulta por cuadro clínico de un día de evolución consistente en sensación vertiginosa junto a astenia y adinamia, náuseas, pico febril máximo cuantificado a 38.6 grados centígrados, disuria y niega otra sintomatología asociada. Refiere lesión de piel. El acompañante del paciente refiere que tiene una lesión en el piel con olor fétido y secreción sanguinolenta. El paciente tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2, pie diabético Warner 3, osteomelitis, miosis de pie derecho, en tratamiento de neuropatía diabética. Realizan un lavado más desbridamiento y toma de cultivo profundo de pie derecho. Adicional, pues toman hemocultivos al paciente. En los reportes de la secreción en los hemocultivos fue negativo. En los reportes de la secreción del primer metatarsiano pie derecho, aislaron un enterococo fashion con resistencia a la vancomicina. Entonces, recordemos que está dentro del listado de los microorganismos patógenos de importancia, igual dentro de los lineamientos de los laboratorios de salud pública para reporte en vancomicina en caso de ser justificado o necesario. Igual todo va de acuerdo con los lineamientos. La vancomicina es un antibiótico que se desarrolló en los años 50 como un antimicrobiano activo
frente a los gram positivos, sobre todo frente a estafilococos con productores de beta-lactamasas. En los años 80, pues aparecen las primeras cepas resistentes de Staphylococcus aureus a meticilina, y lo que hace que pues empiece el uso de la vancomicina como opción terapéutica para estos microorganismos. Las cepas de enterococos resistentes a los glucopéptidos o la vancomicina se aíslan en 1986. La vancomicina que inhibe la síntesis de la pared celular de la bacteria, y el tipo de resistencia está asociado a tres fenotipos que conocemos en los enterococos. El fenotipo VAN-A, que es cuando tenemos una resistencia inducible de alto nivel a la vancomicina y a la teicoplanina. Tenemos fenotipo VAN-B, que presenta una resistencia a la vancomicina con niveles variables pues, de resistencia y con sensibilidad a la teicoplanina, y fenotipos VAN-C, que se encuentra en Enterococcus gallinarum, Casseli-flávus y flavensis. Intrínsecamente pues, resistentes, recordemos, a vancomicina y sensibles a teicoplanina. También, como parte de los estudios en las instituciones que tengan bajo los lineamientos en detección rápida de gen de resistencia para tomar las acciones de aislamiento del paciente, manejo intrahospitalario de los diferentes servicios, también podemos pues, tener la opción de pruebas rápidas por PCR en tiempo real. En este caso, pues tenemos algún ejemplo de un reporte. Gracias, Naira, por compartir estos resultados de la detección del gen de un enterococo fashion resistente a vancomicina, donde se detectó el genotipo, ya VAN-B como positivo. Son pruebas rápidas que más adelante pues describiremos su importancia también. En cuanto a la epidemiología, pues igual en esta página ustedes pueden filtrar la información, pueden realizar diferentes tipos de filtros. Aquí realicé el filtro a nivel global, nivel mundial, de Enterococcus faecium resistente a vancomicina, el último año que ellos tienen disponible, 2022, y también podemos visualizar la resistencia en algunos países de Latinoamérica, donde puede estar sobre el 40-60%, en otros entre el 10-20%. Nos damos cuenta pues que en Estados Unidos la resistencia de Enterococcus faecium a vancomicina es bastante alta, está entre el 40 y 60%, en México está entre un 60-80%. Por eso es importante siempre estar reportando ante los entes reguladores para poder obtener datos de epidemiología confiables y reales, y asimismo, al conocer la epidemiología, pues se pueden tomar las acciones respecto a la situación de cada institución y del manejo intrahospitalario o manejo de tratamiento de antibióticos. En el caso número 4, tenemos el caso de una mujer de 40 años con antecedentes de infecciones del tracto urinario a repetición y con un episodio activo. Presenta un urocultivo positivo a Escherichia coli, resistente a fluoroquinolonas, aminoglucósidos y cefalosporinas. De segunda generación, cultivo orina, entonces tenemos un urocultivo, donde se aisló una Escherichia coli, productora de beta-lactamasas de espectro extendido. Tenemos el reporte de nuestro antibiograma, donde tenemos pues todos los antibióticos que podemos reportar. Igual los reportes de los antibióticos están sujetos a cada institución en consenso con el Comité de Infectología y con el Grupo PROA, para determinar qué antibióticos se van a reportar en los aislamientos que se realicen con los diferentes mecanismos
de resistencia. Vemos una E. coli bastante resistente. Encontramos marcadores de resistencia para beta-lactamasas de espectro extendido, las cefalosporinas de tercera, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, a los aminoglucósidos, a los beta-lactámicos en general. También la importancia de colocar nuestro pie de nota en la interpretación una vez ya hemos confirmado nuestro test de beta-lactamasas de espectro extendido. Recordemos que todos los sistemas actualmente tienen la prueba confirmatoria, viene incluida dentro de sus paneles, dentro de los paneles, para poder detectar este mecanismo de resistencia. Pues es frecuente encontrarlo. Recordemos que la E. coli pues constituye una de las principales enterobacteriales patógenas causantes de infecciones asociadas pues a la asistencia en salud, con un alto impacto a nivel hospitalario, y también en la comunidad, y también pues presenta una elevada tasa de morbilidad y mortalidad. Cuando consideramos un aislado clínico positivo para beta-lactamasas de espectro extendido, por medio pues, de la prueba confirmatoria, que como les indiqué ya viene incluida en el panel, y donde se hace la interpretación en una disminución en 3 diluciones o más, es decir, una disminución en 3 pocillos a un valor de la MIC o de la concentración inhibitoria mínima para el antibiótico probado con ácido clavulánico en comparación con el MIC del valor del antibiótico probado por separado. Entonces, aquí, pues, cualquiera de los dos que cumpla con este criterio se considera una prueba positiva para beta-lactamasas de espectro extendido. Vemos aquí en este reporte cómo ceftazidima tiene una MIC de 16 ya interpretado fenotípicamente como un productor de beta-lactamasa de espectro extendido, y cómo la cefalosporina con el ácido clavulánico cumple con el criterio de disminución en 3 diluciones o más para poder considerar la prueba positiva. Igual, recuerden que la correlación del reporte del antibiograma es muy importante. Una vez que hemos definido o determinado la pureza de la cepa, estamos confiando en el resultado, podemos generar el reporte final, pero siempre recordando que pues ante el hallazgo de un microorganismo con este tipo de resistencia de beta-lactamasas de espectro extendido, pues debemos tener criterios de todos los beta-lactámicos o como las aminopenicilina, en este caso ampicilina con resistencia, cefalosporina, recordemos cefalosporinas de primera y segunda también resistentes, ya que en los sistemas, pues una vez se detecte un productor de beta-lactamasa, pues asimismo él predice la resistencia a todos los beta-lactámicos. Igual, siempre es importante los pie de nota, en este caso, el pie de nota sugerido, igual los pie de nota también van en consenso con el comité, con el grupo PROA en cada institución, sobre los pie de notas que se deben colocar como ayuda en el reporte final. En este caso, pues un pie de nota, microorganismo productor de beta-lactamasa de espectro extendido, no se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación y accionar. Entonces, recordemos pues la interpretación para todas las cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, donde se debe informar como resistente pues todas las penicilinas, cefalosporinas y aztreonal. El mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos pues está mediada por diferentes mecanismos: alteración de la diana, de la disminución de la permeabilidad, mecanismos de flujo de expulsión del antibiótico, la inactivación enzimática por beta-lactamasas, que puede ser beta-lactamasas cromosómicas o plasmídicas, en este caso las beta-lactamasas de espectro
extendido, que las beta-lactamasas, que son enzimas que hidrolizan las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación y los monobactam, o sea, el aztreonam, pero no los carbapenem. Son inhibidos por el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam, confieren resistencia bacteriana, codificados en plasmios, por lo cual son altamente transferibles entre diferentes especies e incluso géneros. Por eso es importante la determinación y la confirmación de estos mecanismos de resistencia que podemos encontrar. En Latinoamérica, la proporción de enterobacteriales con resistencia o productoras de BLES es aproximadamente de un 26 a un 35%. En Escherichia coli, sobre un 16.3%, Klebsiella pneumoniae puede estar en un porcentaje del 26.9%, siendo prevalente, recordemos, la CTXM, cefotaximasa. Igual, estos datos, pues también se obtuvieron de la página de la Organización Mundial de la Salud. Realmente no hay datos muy recientes sobre la incidencia de beta-lactamasas de espectro extendido en Escherichia coli, ya que pues a raíz de la pandemia, recordemos, el incremento o la incidencia de resistencias ha sido a los carbapenem. En este caso, pues el último dato que encontré fue del año 2021 con algunos países de Latinoamérica. Igual encuentran ustedes también a nivel global de todo el mundo o por continente, como quiera pues uno realizar el filtro de la información. En este caso en Colombia, un dato de un valor del 30.8% y esto fue de aislamientos de Escherichia coli resistentes a cefalosporinas de tercera generación en aislamientos de hemocultivos. Y pues el último dato que ellos en actualización lo realizaron en marzo del 2024, pero el reportado es a 2021. Igual es importante siempre considerar dentro de la epidemiología todos los microorganismos con sus mecanismos de resistencia, como lo hemos venido diciendo. El caso número 5, paciente masculino de 75 años en posoperatorio de cistectomía vía abierta, más una ureterostomía vía abierta por CA de vejiga de alto grado. El paciente refiere un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en picos febriles, el mayor en 38.7%, intermitente, astenia, dinamia, dolor abdominal. Por medicina general del servicio de urgencias que dio manejo profiláctico, fue con amoxicilina más ácido clavulánico, una tableta cada 12 horas. A este paciente le tomaron cultivos de sangre, hemocultivos, urocultivo, un cultivo rectal y un drenaje de colección abdominal. En los hemocultivos aislaron Klebsiella pneumoniae con este reporte de antibiograma. Una Klebsiella pneumoniae resistente a todos los antibióticos. Observamos resistencia a los carbapenémicos, ertapenem, imipenem, meropenem. Resistencia a las cefalosporinas, aztreonam, aminoglucósidos, fluoroquinolonas. En el reporte se generaron alertas sobre la posible producción de carbapenemasas, fenotípicamente la producción de una posible KPC. Realizaron una prueba de inmunocromatografía con la detección de dos enzimas, KPC y NDM, una coproducción. En este caso, pues en el comentario o pie de nota, microorganismo productor de carbapenemasas tipo KPC y NDM, y pues la sugerencia de una interconsulta con el servicio de infectología. Estos hallazgos hace un tiempo no eran habituales, igual todos estos hallazgos están sujetos a verificación de aislamiento, recuerden, del aislamiento de nuestras cepas, de toda la fase preanalítica del análisis, toda la fase preanalítica del proceso que estemos realizando para poder generar los resultados
confiables. En este caso, pues recordemos que Klebsiella pneumoniae es una de las principales causas de infecciones adquiridas en instituciones de salud a nivel global y pues se considera como patógeno oportunista, ya que normalmente causa infecciones en personas hospitalizadas e inmunocomprometidas. Ante este hallazgo, vamos a recordar, no me voy a enfocar en las carbapenemasas, porque pues realmente hace unos meses, 2 meses, tuvimos la charla con Lucero, nuestra especialista de aplicaciones de México, sobre la detección de mecanismos de resistencia en carbapenemasas, que fue una charla excelente, sino solamente voy a hacer referencia a estos hallazgos que tenemos actualmente con coproducciones. Recordemos, los carbapenémicos pues son antibióticos betalactámicos, pues, que son de un mayor espectro de una actividad y resistencia a las betalactamasas. ¿Qué son las carbapenemasas? Pues son enzimas que son capaces de hidrolizar todos los antibióticos betalactámicos, incluidos los carbapenémicos. Y estas cepas productoras de carbapenemasas están asociadas, inician generalmente a brotes en las instituciones intrahospitalarias, presentan multiresistencia a los antibióticos que pues más se utilizan, igual pues los carbapenemas siendo pues los antibióticos que tendríamos como opción terapéutica en la mayoría de las instituciones, ya pues la implementación el ingreso de los nuevos antibióticos que ya se han ido implementando o ya han sido parte del tratamiento en las diferentes instituciones hospitalarias por estos hallazgos que hemos encontrado con los productores de carbapenemasa. Recordemos que tenemos 3 clases de carbapenemasas: clase A, donde la más frecuente es KPC, tipo KPC; la clase B, las metalobetalactamasas; la clase D, las oxacilinasas, que pues las más frecuentes en oxacilinasas, la OXA 48, 23, 51. Igual en metalobetalactamasas, recordemos las más frecuentes, la BIN y la NDM como tal. También ante situaciones que toman o medidas que pueden tomar algunas de las instituciones en la determinación de pacientes que llegan remitidos, poder detectar carbapenemasas, podemos también implementar metodologías rápidas, como en este caso en PCR con GeneXpert, para la detección de las enzimas, y que lo que nos permite, pues, o permite ya a nivel de la institución tomar las medidas respectivas. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que es constante las enterobacteriales productoras de carbapenemasas. En los últimos años, el incremento de estas diferentes tipos de carbapenemasas ha ido en aumento, lo que ha generado pues también un impacto a nivel de las instituciones en mortalidad de los pacientes. Recordemos que el 22 de octubre del 2021, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica sobre la emergencia e incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en enterobacteriales en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, años atrás, pues detectábamos un tipo de enzima en los hallazgos que teníamos en el laboratorio, con nuestras pruebas implementadas, las diferentes pruebas que implementa cada una de las instituciones, siendo más frecuente pues la de tipo KPC, NDM, OXA 48, a nivel en esta gráfica, pues a nivel de Latinoamérica, lo que podemos presentar de los diferentes tipos de enzima a las que nosotros nos encontrábamos habitualmente. Pero últimamente estamos ante los hallazgos de coproducciones. Por eso es importante realizar pruebas confirmatorias de carbapenemasas y contar con pruebas que nos permitan detectar estas coproducciones. En esta alerta epidemiológica, la Red Latinoamericana de Vigilancia y Resistencia a los Antimicrobianos, que monitorea
la resistencia a los carbapenem de bacilos gram-negativos desde hace más de 15 años, nos indican que pues entre 2006 y 2010 la resistencia a carbapenem en Klebsiella era esporádica. En el 2010 a 2019 el incremento fue lento, pero ya de 2017 a 2021 la diseminación es amplia en enterobacteriales de carbapenemasas tipo KPC, llegando a ser endémico en algunos países. Entonces, al conocer nosotros la epidemiología, pues ya sabemos cuáles son nuestros tipos de enzima, si somos endémicos, en qué tipo de enzima. Por eso la importancia de realizar los análisis en las instituciones a nivel de epidemiología. Desde la pandemia, pues se emitieron las alertas sobre aislamiento que expresa 2 o más clases de enzima. O sea, bastante preocupante. Ya no estábamos enfrentándonos a un tipo de enzima, sino ya a 2 o a más. Esta coproducción de KPC y NDM es la combinación pues más frecuente que se tiene o que es el hallazgo más frecuente en este momento, y la importancia de poder incluir en nuestro reporte ya pruebas de susceptibilidad con los nuevos antibióticos. Entonces, recordemos que ya hace unos años está en el mercado y pues a nivel de Colombia el uso de ceftazidime avibactam, ceftolozane tazobactam debido pues a este incremento en producciones de carbapenemasas. ¿Por qué es importante reportar ceftazidime avibactam, Aztreonam? Porque en coproducciones el tratamiento de elección está pues prácticamente direccionado al uso de ceftazidime avibactam en combinación con Aztreonam. Por eso es importante que en nuestros reportes podamos incluir las pruebas que contengan estos nuevos antibióticos. Es importante también mencionar que se ha encontrado resistencia o se está reportando resistencia a ceftazidime avibactam. Esta resistencia es inusual, es una resistencia que debemos estar monitoreando constantemente en el laboratorio cuando hagamos uso de los paneles que tengan estos antibióticos, ya que podemos encontrar reportes de ceftazidime avibactam con resistencia. Ojo, cuando reportemos ceftazidima sensible con ceftazidime avibactam resistente, inmediatamente pues tenemos que reevaluar todo el proceso que hemos hecho, el aislamiento para confirmación. Si tenemos resistencia de ceftazidime avibactam con resistencia a ceftazidima, igual deben existir lineamientos en cada una de las regiones o países donde les indiquen la directriz para remitir estas cepas para estudio pues ya a nivel de biología molecular, para poder determinar el tipo de gen, porque puede ser un gen variable. Entonces, un tipo de gen que pueda estar presente y que no lo estemos detectando con las pruebas que tenemos al alcance en el laboratorio. En el sexto caso, tenemos un paciente masculino de 83 años con antecedente de hiperplasia prostática, portador de sonda vesical o a permanencia. Ingresa por cuadro clínico que inicia el día anterior a la consulta, consistente en presencia de hematuria franca, niega presencia de fiebre u otra sintomatología. Diagnóstico de hematuria no especificado. Cultivo de orina. Se aisló una Pseudomonas aeruginosa con resistencia a los carbapenem, donde realizaron una prueba de inmunocromatografía y detectando la enzima tipo B. También con el pie de nota, microorganismo productor de carbapenemasa tipo B, se sugiere interconsulta con el servicio de infectología. Recordemos que pues, el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa productora de carbapenemasa está pues, también en incremento causante de brotes pues, en las instituciones hospitalarias
recordemos la importancia de siempre verificar estos reportes antes de emitir el resultado final. La resistencia a carbapenémicos como imipenem, meropenem, se da mediante la impermeabilidad de la membrana externa, pues gracias a una mutación de codificación del gen OPRD que disminuye pues la expresión de la proteína en este sitio. Hay diferentes tipos de mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa y pues esto se vio en clases anteriores, lo hemos visto ya en charlas anteriores y sobre la producción de carbapenemasas y la importancia de la detección de estas enzimas. En cuanto a la epidemiología, pues también datos obtenidos de distribución a nivel global de la distribución de carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa, encontrando pues los tipo KPC en estas regiones que vemos sombreadas acá, productoras de carbapenemasas tipo GES, tipo IMI, tipo BIN y tipo NDM. Y también, pues, los tipos de enzima o lo que hemos encontrado a nivel de Latinoamérica con los reportes que hacemos periódicamente a los laboratorios de salud pública. Con estos casos, pues, que podemos tener en el día a día en el laboratorio, ante hallazgos que de pronto no sean usuales, que sea el primer microorganismo que estemos detectando estos mecanismos de resistencia, siempre recuerden realizar una trazabilidad desde la fase preanalítica, desde la toma de la muestra, en qué condiciones llegó, ya en la fase del proceso de la muestra, nuestro análisis, nuestro proceso de identificación y pruebas de susceptibilidad y pues ya dando un reporte final con calidad. Entonces, el papel del laboratorio de microbiología, ¿cuál es ante toda esta información que nosotros hemos brindado, que son casos que podemos encontrar en el día a día? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto al laboratorio de microbiología? Que es imprescindible para respaldar el uso adecuado de los antimicrobianos. Entonces, nuestro papel es muy importante. Nuestro rol en la emisión de resultados con calidad es muy importante, ya que de esto depende que podamos respaldar el uso adecuado de los antibióticos y garantizar que en lo posible siempre estemos generando reportes de antibióticos de primera y segunda línea ante, pues si no tenemos hallazgos de mecanismos de resistencia o de microorganismos multidrogoresistentes que involucra pues el reporte de otros grupos de antibióticos de más alta selectividad y que nos va a permitir garantizar el diagnóstico clínico de buena calidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud creó en el año 2015 el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia del Uso de Antimicrobianos, GLAS, que es un sistema de monitorización de la resistencia a los antimicrobianos y donde el laboratorio juega un papel muy, muy importante. Aquí están iniciando, aquí lo tengo resaltado en el cuadrito, desde el laboratorio de microbiología, la emisión de todo el proceso de una muestra, generar un resultado, generar un análisis y validación de esos resultados que se han encontrado, reportar a los laboratorios de salud pública o a los entes reguladores, estos a su vez pues al ente regulador de cada país o de cada región, y asimismo ellos van realizando análisis de datos, van realizando pruebas de verificación de los datos que correspondan, los hallazgos, los análisis epidemiológicos, la parte estadística y que permite que estos
reportes también lleguen al laboratorio regional, donde cada uno será analizado, y por eso es que nosotros año tras año podemos tener información a nivel pues ya de retroalimentación desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, porque nosotros hemos contribuido a estos reportes. Recordando que pues estos reportes son de calidad. Porque es importante implementar las reglas experto. Se implementan de acuerdo al microorganismo aislado y de interés epidemiológico. Recordemos, pues todos los sistemas tienen configurados sus reglas experto, que nos permite, pues que es una base de datos que ya vienen configuradas, que incluyen pues el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos, según el género, la especie de la bacteria, el tipo de antibiótico, y el sistema experto nos va a ayudar a realizar un control de la calidad de los resultados del laboratorio. Entonces, ante hallazgos inusuales, él siempre nos va a emitir las alertas o alarmas para que nosotros prestemos atención sobre lo que hemos aislado antes del reporte. Y pues ante estas alertas, ¿qué podemos hacer? Pues plantear y verificar para poder dar un resultado oportuno y confiable. La importancia de los pies de nota. Si ustedes se dieron cuenta, en los reportes adjuntos unos pie de nota a manera de comentario que van a ayudar. Nosotros estos pie de nota deben ser evaluados y sugeridos. Hay algunos sugeridos que los van a encontrar ustedes en diferentes documentos. También en las normas de CLCI ustedes pueden encontrar comentarios o pie de nota que se pueden ajustar a la institución, que siempre deben ir en consenso con el comité de infecciones y con el grupo PROA para poder incluir estos comentarios de los aislamientos y así poder emitir pues algunas advertencias en el manejo y también ser un apoyo en el uso racional de los antimicrobianos. También pues recordar la importancia de los informes epidemiológicos que nosotros realizamos en el área de microbiología, cuya finalidad pues es el análisis de datos acumulativo de pruebas que realizamos a los antimicrobianos, donde estos informes epidemiológicos que deben incluir los marcadores de mecanismos de resistencia. Entonces, por eso la importancia de detectarlos en cada caso que nosotros tengamos de cada paciente que nosotros estemos analizando en nuestra institución. Incluir los nuevos antibióticos porque así ya nos permite definir ante qué resistencias ya estamos expuestos, ya que, por ejemplo, en el caso de ceftazidima y bactam, que ya se han reportado casos de resistencia, siendo pues un antibiótico ya de última elección para estos microorganismos productores de carbapenemasas o multidrogos resistentes. Incluir cuántos aislamientos frente a cada antibiótico. Entonces, siempre es importante incluir la N. No podemos presentar un informe epidemiológico diciendo Pseudomonas aeruginosa resistente a meropenem en un 62%. Pero, ¿cuántos aislamientos de Pseudomonas aeruginosa fueron? Esa N es muy, muy importante. Recordar que siempre debemos incluir especies con resultados de 30 aislados para poder realizar un buen análisis epidemiológico. En el LabPRO del sistema MicroScan, en el software, el módulo de epidemiología puede generar diferentes tipos de informes epidemiológicos. Incidencia bacteriana, perfil de susceptibilidad. En la incidencia bacteriana puede obtenerse a nivel general de la institución o a nivel de servicio, de tipo de muestra, en fin, como ustedes quieran cruzar la información, les permite también realizar estos análisis, igual que en las pruebas de susceptibilidad, cómo se está comportando cierto antibiótico frente a cierto microorganismo.
que puede ser también por servicio, por tipo de muestra, de ciertos antibióticos. Recuerden que nosotros no debemos presentar informes de todos los antibióticos que reportamos en un microorganismo, sino los de interés de mecanismos de resistencia. Ya pues respecto a lo que hemos estado revisando y los casos que vimos y cómo en el laboratorio podemos implementar métodos de diagnóstico rápido, les cedo la palabra pues a Naira. Muchas gracias, Naira. Ella es especialista de aplicaciones de CFA, LATAM, y pues ella nos hablará sobre cómo estas pruebas rápidas son un desafío para el control de infección. Gracias, Daisy. Fue una excelente clase. Muchas gracias por la palabra. Bueno, entonces, como Daisy mencionó, estamos teniendo más casos acá en Latinoamérica y en todo el mundo acerca de las resistencias. Y el gran desafío para los hospitales son generalmente el control de las infecciones. Para eso necesitamos de pruebas que son pruebas rápidas, que podemos hacer la identificación de los pacientes que son pacientes de alto riesgo, ¿sí? Entonces, muchas veces no tenemos camas de aislamiento suficiente para todos y aislamos todos o no aislamos ningún. Entonces, a veces esto es un riesgo para el paciente. ¿Cómo sabemos? Entonces, debemos tener pruebas que son rápidas, donde podemos hacer el control de la infección, ¿sí? Tener resultados más rápidos, accesar una terapia más rápida y adecuada, ¿sí? Y por eso necesariamente necesitamos de pruebas rápidas. O sea, tenemos que tener un paciente de riesgo juntamente con los especialistas de control de infección del hospital, hacer la diferenciación entre el paciente que tiene una infección, una bacteria resistente, sea por resistente a carbapenémico, ¿sí? Resistente a vancomicina, o que sea, depende de la epidemiología del hospital. Y hacer la diferenciación entre paciente con infección y no. Por favor, puede cambiar. Para esto, tenemos pruebas como de PCR en tiempo real, que Daisy añadió en su presentación, ¿sí? Como pudieron ver. O sea, son pruebas rápidas por PCR en tiempo real, que son pruebas muy sensibles, ¿sí? Donde tenemos entonces este diagnóstico para auxiliar en la decisión, ¿sí? De hospital, diferenciando el paciente correcto y haciendo una reducción de riesgo de transmisión de estos brotes y la reducción de la infección hospitalar, ¿sí? Entonces, son decisiones rápidas que pueden mejorar la gestión de leitos, de aislamiento de hospital, que puede ayudar mucho al hospital que tiene su dificultad de manejar este aislamiento hospitalar, ¿sí? Gracias, Daisy. Gracias, Nair. Y para finalizar, pues les presento pues esta diapositiva donde en la Organización Mundial de la Salud en mayo de este año lanzó la campaña "La resistencia a los antimicrobianos es invisible, yo no", donde se comparten historias de pacientes y pues nos lleva a concientizar y fomentar las acciones para detectar la resistencia a los antimicrobianos, ya que pues lo que estamos viviendo actualmente nos lleva a realizar reflexiones frente a lo que nos estamos enfrentando realmente. Esto pues es lo que tenía para presentarles. Espero pues hayan tenido pues una charla muy agradable. Si tienen alguna pregunta y quieren saber más sobre nuestras soluciones, aquí pues están los códigos QR sobre la información que ustedes requieran. Muchas gracias.
Gracias, Daisy. Gracias, Naira. Daisy, una vez más, gracias por tu presentación, por tu excelente ponencia. Una vez más, como dije al inicio, no engané a todos, sabes mucho de microbiología, entonces gracias una vez más. Y ya tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. Sí, vamos a empezar entonces. La primera pregunta. En este caso, en verdad, algunas preguntas están relacionadas a algunos casos que tú hablaste al inicio, ¿ok? Entonces, Sí, la señora. primera es, en el caso de Enterococcus faecium, a nivel de miembro inferior, por el olor y características de la muestra profunda, ¿no lo cultivaron por anaerobios? Del cultivo de los... No, la muestra no. Esta muestra solamente fue cultivo de gérmenes comunes. Gracias. La próxima pregunta. Feliz tarde. Una inquietud de qué frecuencia ha tenido MRSA que tiene ciprofloxacino resistente y moxafloxacina sensible por difusión. Perdón, claro, no te entendí. En caso de MRSA que tiene ciprofloxacino resistente y moxifloxacina sensible por difusión. Pero yo creo que estaba escribiendo alguna cosa más, pero estaba solo como una final, no tiene todo. La persona que escribió eso, por favor, se puede agregar un poquito más porque yo creo que estaba escribiendo se fundó. Pero... Ok, vamos a aguardar. La próxima. Saludos. En el caso de Klebsiella MDR, ¿utilizaron algoritmo con Astreonam y ceftazidima y carbapenem? No vi el reporte ceftazidima avibactam, pero si es las alertas generadas por el software, si es posible, KPC. Gracias. Ok. En este caso, no contaron no realizaron el panel de susceptibilidad con ceftazidima avibactam. El tratamiento fue ceftazidima avibactam más Astreonam, determinado por infectología, y por eso hice referencia a la importancia pues, de tener las pruebas de susceptibilidad con estos antibióticos. Gracias. Solo un recordatorio, hablando de eso, realmente hoy, tanto en toda Latinoamérica, tenemos dos tipos de paneles. De combo, son paneles combinados com identificação mais antibiograma, testes de suscetibilidade, e um panel que solo com teste de suscetibilidade. Então, mira, que normalmente ceftazidima avibactam são os paneles que não têm identificação em conjunto, hasta agora em Latinoamérica, ok? Só para complementar, porque temos pessoas aqui de muitos países e que utilizam paneles diferentes, distintos, então, só para agregar esta informação, que realmente temos alguns paneles que não têm ceftazidima avibactam como os combos, os combinados, ok? Gracias. La próxima pergunta. En este caso de que Klebsiella pneumoniae foi resistente a todo, o panel de identificação que manejamos aqui de Beckman-Coulter tem possível controle, que é um antibiótico de amplo espectro, em el qual não deve crescer no nuestro controle. ¿Se pode conhecer qual é esse antibiótico? Hará referencia al pocillo C. A pocillo C. Ah. En verdad no tiene. No tiene. No tiene antibiótico en este pocillo de control. No tiene. Es un pocillo de control de esterilidad. Este pocillo no tiene antibiótico. No tiene ningún antibiótico. En verdad tenemos dos pocillos de controles, positivo y negativo. Sí, el positivo que tiene en verdad solamente como Miller-Hinton. El pocillo que no tiene nada. Que el pocillo no tiene nada, sí, negativo. El pocillo G, que es el de crecimiento, que es el del control del inóculo que hemos preparado, donde siempre debe estar turbio. O sea, debe crecer el microorganismo. Perfecto. Otra pregunta. En el caso de la Pseudomonas DTR, ¿qué antibiótico se usaría en este caso? Bueno, ante las coproducciones, los antibióticos que se utilizan en estos tipos de hallazgo, y en este caso que fue una BIM, ceftazidima avibactam más Astreonam. Gracias, Daisy. Ahora una pregunta para Naira. ¿Cómo enfrenta Cepheid la diferencia de alelos en los genes de carbapenemasas que tienen los primers del cartucho versus la realidad de la TAM? Entonces, los primers, las dianas, son regiones que pueden identificar
los principales mecanismos de resistencia, sí, entonces INPI, VIN, NDM, KPC, que es endémica en toda Latinoamérica, sí, y OXA48. Entonces son los genes que hacemos la identificación y diferenciación. Es claro que depende del hospital y de la epidemiología del hospital, pero son los genes que podemos hacer la detección. Gracias, Naira. Outra pergunta, novamente a Daisy. Buenas tardes. Quando a ceftriaxona aparece menor que 1, com resistente, pero que tiene el flag, como deveria interpretar-se? Ceftriaxona menor igual a 1. Que tiene el flag de alerta. Ok. En las enterobacteriales, recordemos que ceftriaxona pues es el marcador, es la molécula más sensible para detectar beta-lactamasas de espectro extendido. En este caso, debemos siempre realizar el análisis del antibiótico, del antibiograma en general, con las otras cefalosporinas de tercera. Pero generalmente ceftriaxona es nuestro marcador de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, al correlacionar con el antibiograma, siempre debemos verificar nuestra cepa. Siempre debemos realizar la trazabilidad de la cepa. Si es que está mezclada, está contaminada. Perfeito. E provavelmente, quando tem esta alerta, também pode estar já associados com BLE, como Daisy falou, os outros antibióticos vão estar também com este marcador para um indicativo para BLE. Sí, exacto. Hacer la correlación. Exacto. Gracias, Daisy. Mais uma pergunta. Que frequência há detectado de Staphylococcus aureus MRSA com ciprofloxacino resistente, de segunda generação, e moxifloxacina sensible, quarta geração, por método de difusão? Gracias. Esta es la pregunta que ahora estás completa. Bueno, de métodos por discodifusión, pues igual no tengo datos que sean concretos de discodifusión o por mínima concentración inhibitoria. Igual todos los datos que se generan, pues son consolidados de lo que se presenta a nivel general. Recordemos que pues los Staphylococcus aureus meticilino resistente tienen una alta incidencia en resistencia a fluoroquinolonas también. Y también el sitio de acción de las fluoroquinolonas cipro o levo, dependiendo el tipo de muestra o el sitio de acción. Perfecto, gracias. Bueno, en la parte de las preguntas solo tenemos esa. Además de eso, en el chat, muchas personas diciendo muchas gracias. Gracias, doctora Daisy, por la presentación. Muy buen tema, excelente presentación. Entonces, solo para recordar a todos que todas las presentaciones están las grabaciones van a estar en este mismo enlace que tú encaro aquí ahora, ¿ok? Todos van a estar y también puedes ascender por YouTube. Nuestro equipo está aquí tanto de Beckman Coulter como CFA a disposición de ustedes para lo que necesitan saber más. Gracias una vez más, Daisy, Naira, Sara, gracias una vez más y a todos que están en sus casas. Y nos vemos en nuestro próximo Club de Expertos en octubre. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Chao.